Bueno, muchas gracias, compañeros. Buenos días. Bienvenidos, como siempre, a nuestro encuentro semanal en este sábado ya 25 de febrero de 2023. Está el tiempo pues avanzando a pasos agigantados, dicen por ahí. Entonces, pues hoy vamos a aprovechar al máximo, ¿verdad? Este encuentro que tenemos. Y tal como les platiqué, hoy vamos a tener una actividad especial. Está ya con nosotros el licenciado Ángel García, quien nos va a acompañar hoy con el tema central que tenemos, que es sobre la infografía periodística, ¿verdad? Entonces, ya pues le agradezco al licenciado por estar ya conectado. Antes, rapidito, y mientras llega el resto de compañeros que se van a unir, recordarles, ¿verdad? Hoy tienen todavía un par de horas ahí, hasta las 4 de la tarde, para que puedan enviar su trabajo del reportaje. Quienes no lo han hecho, porque revisé la carpeta respectiva y ya, pues ya un buen número ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, son pocas las personas que no lo han hecho, entonces tienen todavía un par de horas para poderlo hacer. Otro aviso es que el próximo sábado tenemos nuestro primer examen parcial. Recuerden que en el primer parcial pues va a entrar todo el contenido de las dos unidades que estamos prácticamente abarcando, ¿verdad? Que es la primera y la segunda unidad. Los temas están en el programa y yo se los he compartido ahí en Classroom, ¿verdad? Es cuestión de que ustedes los estudien, los repasen. Hoy, entonces, el próximo sábado tenemos parcial. Importante también recordarles que tienen que tener realizada ya, entiendo, su asignación a los cursos, ¿verdad? Eh, Ese tema no sé cómo va con las fechas, porque pues eso escapa de mi control, digamos, es un tema administrativo puramente, pero nosotros se nos ha pedido por parte de las distintas coordinaciones que les colaboremos en el sentido de reiterarles a ustedes que tienen que hacer su asignación correctamente y en los tiempos establecidos, ¿verdad? Dice, las asignaciones están programadas hasta después del parcial, dice Cindy. Ah, ok, perfecto. Bueno, es lo que les decía, ¿verdad? O sea, desconozco cómo va eso. Lo que sí nos han encargado es que pues, lo hagan correctamente, ¿verdad? Para que no haya inconvenientes que resolver más adelante, porque sí es problema cuando alguien no aparece en el acta oficial. Entonces, si algunos ya lo hicieron, solo aseguren de que lo hayan hecho correctamente. Y si es como dice Cindy, pues igual que lo hagan correctamente, ¿verdad? Y que no lo vayan a dejar al tiempo. Si no es ahorita, seguro será para el segundo parcial, que ya todos debiesen tener su constancia de asignación. Bueno, esos eran los anuncios importantes y hoy sin más, porque si no el tiempo no nos ayuda, déjenme presentarles al licenciado Ángel García. Él nos va a platicar el día de hoy sobre este tema de la infografía, básicamente sobre la infografía periodística, ¿verdad? Que es lo que nos incumbe en el curso. Así que, pues, el licenciado, como ya les platiqué la semana anterior, tiene mucha experiencia en el tema, se ha dedicado a eso durante pues los últimos años en medios importantes, ¿verdad? De comunicación, como Prensa Libre, nuestro diario, y ha colaborado también con otros medios, incluso a nivel internacional, y pues él nos va a ir contando también parte de su experiencia y pues sobre este tema que es apasionante, ¿verdad? Así que, licenciado García, bienvenido y le reitero las gracias por colaborarnos una vez más. Adelante. El micro en ese dispositivo, Lick. Ahí está. Gracias. Sí, a la orden. Les comentaba, pues, que estoy muy agradecido por la invitación y nuevamente, digamos, eh, aquí con este tema que a mí me gusta mucho y nada como hablar de lo que a uno le gusta, ¿verdad? Entonces, como ya lo decía el licenciado, tengo cerca de 20 años, un poquito más, de trabajar en medios como El Periódico primero, luego Prensa Libre y actualmente estoy por segunda vez en nuestro diario. He sido jurado internacional para premios de diseño de periódicos en España como en México y también lo he hecho virtualmente, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que tengo un poquito de experiencia sobre este tema. Quisiera, por favor, compartir pantalla. Vamos a ver qué tal.
Me dice que no se puede compartir. ¿Será una cuestión de permiso, licenciado? Creo que sí. Si quiere, lo podemos manejar aquí como lo habíamos ya previsto. Si Ah, quiere, muy le bien. voy presentando y vamos a ver si me deja a mí hacerlo. Ahora voy. Aquí está. Y vamos a ver. Ahí está. No sé si pueden verlo los compañeros, si lo ven bien. Sí, sí. Sí Sí, sí se mira bien. ¿Usted lo puede ver bien ahí, Ángel? Sí, sí lo puedo ver. Sí. Entonces, si quiere lo hacemos de esa manera y usted me va indicando ahí cuando le vaya moviendo, ¿eh? Perfecto. Sí, si quiere avanzamos a la tercera para ganar un poquito de tiempo, sí. Digamos que trabajos como estos, vamos a ver si se puede. Gracias. Este es uno de los últimos trabajos que realicé, que se publicó en nuestro diario, en donde, digamos, podemos ver como las constantes, ¿verdad? En lo que es la infografía, que serían textos e imágenes, ¿verdad? Si puede desplazarse hacia abajo, disculpe. Digamos que lo que es esto es una recopilación, digamos, de la trayectoria musical del artista. Cada uno de los ítems que ven ustedes de arriba hacia abajo es como cada uno de los discos, ¿verdad? Haciendo un recuento de cada una de las canciones y esos colorcitos que ustedes ven como en rosa y en negro, esos circulitos que ustedes ven en cada uno de las canciones de cada disco, lo que quiere decir es, digamos, de acuerdo al color, la temática que toca el artista, digamos, en cada una de las canciones de cada disco. Y por ejemplo, ese círculo que ustedes ven con un montón de palabritas, lo que es como un recuento de de todas las letras de sus discos, ¿verdad? De sus canciones. Y las palabras más destacadas son las palabras más usadas por él en las canciones, ¿verdad? Y ustedes ven por ahí que está destacado amor, que está destacado la palabra vida, poco, la palabra siempre, nada, ¿verdad? Y esto es utilizando, digamos, una aplicación para tal fin, para hacer una especie de nube de palabras, que es una especie de gráfico que es muy utilizado ahora en las infografías. Si nos desplazamos hacia abajo, disculpe. Y hay otro tipo de informaciones como los cantantes que han cantado digamos, sus letras, ¿verdad? O las canciones de su autoría, las colaboraciones que ha hecho con otros artistas, entre ellos está Pablo Milanés, artistas como este último que está aquí señalado, Marcón, que es un artista estadounidense, entre otros, ¿verdad? Y les traigo este ejemplo como para que, digamos, nos vayamos haciendo a la idea que la infografía es básicamente a grandes rasgos la unión entre textos e ilustraciones, ¿verdad? La relación que hay entre los dos, uno explicando al otro, ¿verdad? Si quiere pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pero digamos, si habláramos de qué es exactamente la infografía, o por lo menos, digamos, en términos generales, si pasamos al siguiente slide, y buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, podríamos encontrar estas acepciones, ¿verdad? La primera, la acepción más antigua, digamos que viene del origen etimológico de la palabra, que es un término anglosajón, ¿verdad? Que está relacionado con informática y con gráficos, ¿verdad? Y la tercera, que es, digamos, la acepción, digamos, más referida a lo que yo desarrollo, que nos dice que la infografía es una representación que apoya una información de prensa, ¿verdad? En términos generales. Por favor, el siguiente slide. Y podríamos también decir que la infografía tiene tres grandes componentes: la información, el diseño y la ilustración.
Y este es un ejemplo concreto donde se conjugan esos tres componentes. Este es un gráfico de suceso, un gráfico que ustedes pueden encontrar en nuestro diario, digamos, en las primeras páginas, que lo que es una reconstrucción de un suceso, que puede ser un accidente o un asesinato, de acuerdo a una versión, digamos, de las autoridades o de acuerdo a una versión de los testigos. Si pasamos al siguiente slide. En cuanto al componente de información, que les decía, es información, es diseño, es ilustración. Los tres conjugados forman la infografía. Este es el componente de información. Para iniciar una infografía se necesita, digamos, tener un texto como el que veían en el slide anterior, o puede tener también una fotografía, el infografista quien va a hacer la infografía. Y la infografía en este caso se constituye como un insumo informativo, en donde el infografista va a observar, digamos, cómo quedó, digamos, cada uno de los vehículos, en qué dirección quedaron, ¿verdad? Cómo es el lugar para reconstruir luego su gráfico. En cuanto al componente de diseño, podemos observar que aquí hay elementos como, por ejemplo, tipografías, como un determinado formato o tamaño de la infografía, hay colores, hay iconos, ¿verdad? Todos esos son elementos que se refieren al componente de diseño, ¿verdad? Una paleta de color también. Y digamos, en cuanto a la ilustración, el infografista, en este caso en particular, yo teniendo la información que me fue dada por un reportero que cubrió la noticia, y una fotografía como insumos informativos, reconstruí en un programa 3D digamos, ese escenario en donde coloco los vehículos con las características que ya había en la fotografía y la disposición que ya observé. Y esto se constituye en el componente de ilustración. Luego yo con ese 3D hago una imagen fina y al final, digamos, junto todos los elementos y ya juntos, pues, ya tiene el insumo informativo, el insumo ilustración y el insumo diseño, ¿verdad? Todos conjugados para un mismo fin. Digamos, si tuviéramos que decir para qué sirve la infografía, nos detenemos un momento aquí y, en resumen, digamos, al igual que una nota periodística, la infografía describe, expone, narra y argumenta a través de un lenguaje visual. Hay una creencia a pensar que, digamos, actual en algunos medios que hacen uso de la infografía, que hay noticias que se entienden mejor si son contadas a través de un gráfico. Si pasamos al siguiente, por favor. Sí, y les decía, ¿verdad? Para que recordemos que la infografía sirve para describir, para exponer, para narrar, para argumentar y algunos otros aspectos, ¿verdad? Ahora vamos con el componente de la descripción. Un poquito como si pasamos al siguiente slide, por favor. Digamos como lo más destacado en cuanto a la descripción que hay en los gráficos, ¿verdad? Y digamos, podríamos decir que en cuanto a descripción, lo importante es que la infografía señala las características de un objeto. Y hay también la creencia a pensar de que cuando en un texto periodístico o en cualquier texto literario, ¿verdad?, se describe algo, el objetivo es dibujar. Aquí está entre comillas porque está dibujar digamos, en sentido figurado, ¿verdad? Dibujar con las palabras. Ahora, en cuanto a la infografía, pues ya no es el sentido figurado, sino es en el sentido exacto de la palabra dibujar, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de los años 80, ¿verdad? Es una especie como de crónica, que lo que nos está narrando textualmente es un hecho, ¿verdad? Y ustedes pueden alcanzar a leer algunos datos como, por ejemplo, que se refiere a un atentado. Hay una fecha, por ahí hay una ubicación y más o menos la descripción del hecho, ¿verdad? A qué hora ocurrió, que duró tantos minutos,
Pero este texto, si pasamos al siguiente slide, por favor, Lick, se puede presentar de esta manera, de una forma gráfica. Y digamos, es cuando las redacciones de los periódicos se dieron cuenta. Estamos hablando de un ejemplo de los 80, ¿verdad? Del siglo pasado. Es cuando las redacciones se dieron cuenta de la importancia que tenía el presentar de una forma gráfica las noticias, ¿verdad? Es ese mismo hecho que está arriba, que aquí lo que está contando, se los digo brevemente, ¿verdad? Es, digamos, el paso de una caravana que llevaba a este exgobernante chileno. Ahí vemos unos 3 vehículos que iban en caravana que fueron atacados. Ahí arriba, en la parte superior derecha, hay un vehículo que atravesaron en el camino y abrieron fuego contra los 3 vehículos de la caravana presidencial. Y en el tercer vehículo viajaba el mandatario con su sobrino y lograron salir ilesos porque regresaron al percatarse del ataque, ¿verdad? Los atacantes abrieron fuego mayormente contra el segundo vehículo, pero resulta que ahí no iba el mandatario y lograron salvar su vida, que es, digamos, en términos generales lo que dice el texto y lo que mejor cuenta el gráfico, ¿verdad? Por favor, al siguiente slide. En cuanto a la parte de que un gráfico utiliza la exposición, ¿verdad? O expone información, tenemos aquí dos cosas importantes, ¿verdad? Que expresa los hechos e ideas y explica la naturaleza de los mismos, ¿verdad? Es lo que hace una nota periodística, lo que hace un gráfico también. Y se recurre a la exposición cuando se trata de presentar un tema o proporcionar información importante para la comprensión del mensaje. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Y aquí hay un ejemplo en cuanto a cuando una infografía expone un determinado tema, ¿verdad? Y este es un ejemplo de un mural que realizamos, no solo yo, sino un equipo de unas 8 personas cuando trabajaba en Prensa Libre, hace ya unos años, por ahí por los 2010, 2011. Y lo que hicimos fue hablar de este tema, digamos, de las regiones ecológicas del país, ¿verdad? En este caso, pues era, digamos, la clasificación no de ecorregiones, sino llamados biomas por un biólogo guatemalteco, que era una como clasificación propia, nacional, digamos, y la estábamos, digamos, expresando aquí en este póster armable de 12 dobles páginas. Y aquí hay una por una, como para tener, digamos, un poquito más de detalle. Y nos vamos a la siguiente parte, que es al aspecto de narrar. ¿Cuándo narrar con infografía? Lo mismo que se narra con un texto o una nota periodística, en infografía se puede narrar. Y es cuando se propone relatar un suceso o serie de sucesos relacionados para que adquieran un significado distinto al que tienen por separado. En la narración interesa qué es lo que sucede, a quién le sucede, en dónde sucede y en qué circunstancias pasa, ¿verdad? Y aquí tengo un ejemplo. Este es, digamos, el caso de gracias, licenciado. Este es el caso de un atleta de Izabal, ¿verdad? Que estableció un récord en los años 60 en Guatemala. Teodoro Palacios Flores, ¿verdad? Que en los 60 se estableció el récord nacional de salto de altura. Y vemos aquí cómo en un gráfico estamos contando varios aspectos, ¿verdad? La técnica con la que ejecutó el salto, ¿verdad? Y algunos otros detalles, como que, digamos, quiénes eran los campeones, ¿verdad? Mundiales, olímpicos, en esa época. Y si pasamos al siguiente slide, un coterráneo de Teodoro Palacios Flores, Ken François Norales, que pretendía casi 60 años después batir el récord que había establecido Teodoro Palacios Flores, y de hecho lo hizo después de nuestra publicación en el periódico. Pero digamos, si se dieron cuenta ustedes, en el slide anterior
la gráfica tiene como un aire como de antiguo, ¿verdad? Por ese tratamiento blanco y negro. Mientras que esta otra está a color, ¿verdad? Como dándole un toque como de actualidad. Entonces lo que estamos haciendo es como narrando una determinada historia, tomando en cuenta diferentes aspectos, ¿verdad? Y estamos como tratando de darle unidad, tanto a lo que pasó antes como a lo que pasó ahora, y contando una historia más compleja en diferentes partes, ¿verdad? No solo una parte de la historia, sino estamos contando lo que pasó antes, lo que va a pasar ahora, con qué técnica pretendía actualmente batir el récord Ken François Norales, el récord ese de Teodoro Palacio Flores. Ya la técnica incluso había cambiado, ¿verdad? ¿Quiénes eran los campeones actuales? Un comparativo, digamos, con el récord de Sotomayor, el cubano, el récord mundial, y el récord que había establecido Teodoro Palacio Flores aquí en esta parte de la derecha, abajo, ¿verdad? Y al final, si uníamos esas dos dobles páginas, contábamos una historia más completa. O al menos podíamos ver diferentes aristas, digamos, de la... Ajá, gracias, licenciado. Diferentes aristas de la historia completa. Entonces, eso es en cuanto a narrar. Ahora, en cuanto a argumentar con una infografía, digamos, podríamos decir que su propósito es convencer al lector, el aspecto argumentar. Y también nos dice que por el interés persuasivo que tiene la argumentación, se dirige al intelecto y a los sentimientos de las personas. Y vamos a tener aquí dos ejemplos en cuanto a argumentar con la infografía. Vean ustedes este caso de este desastre natural. Al mes del desastre de la erupción volcánica esta que ocurrió años atrás, nos dimos a la tarea, ya que se comentaba por ahí de que la cooperación japonesa, la llamada JICA, ¿verdad? O el JICA, había hecho en Guatemala mapas de riesgo para los volcanes activos del país, y efectivamente los encontramos en el sitio del Insibume, pero digamos, esos mapas estaban en varias partes, estaban separados. Nos dimos a la tarea de unir esos mapas y efectivamente argumentar o efectivamente ofrecer al lector la idea de que ya había alguien hecho un estudio de las zonas de riesgo que había cercanas a los conos volcánicos activos de Guatemala, el Santiaguito, y el de Fuego. Entonces, digamos que tenemos nosotros con la infografía la oportunidad de documentar un hecho, ¿verdad? Como lo decimos en el titular de la nota, si por favor me hace favor de... Gracias. Sí, gobiernos han ignorado los mapas de riesgo. Gráficamente lo estamos argumentando, ¿verdad? Y efectivamente había pasado que a pesar de la advertencia, porque lo que son esas líneas y esos tonos ahí naranjas, amarillos, es como áreas, digamos, de peligro. Y con los mapas había una recomendación que a cierta distancia no deberían haber poblados de esos conos volcánicos. Pero bueno, ya para qué les sigo, ahora ya conocen ustedes la tragedia. Y este otro ejemplo, que lo que pretendía era gráficamente, es decir, con una información obtenida de un sistema que existe hoy como para, digamos, apoyar, ¿verdad? O colaborar con la transparencia en cuanto al gasto público. Teníamos esta información que lo que nos volcaba era, digamos, de acuerdo a cada restaurante, en diferentes días del año, ir mostrando, digamos, el gasto que hacía el Congreso para sus reuniones, el gasto en comida, ¿verdad? Y nos va mostrando aquí de acuerdo al color, si se desplaza un poquito hacia abajo, discúlpele, de acuerdo al color
qué tipo de proveedor había sido a quien le habían, digamos, comprado la comida y cuánto se había gastado. La altura de cada una de esas barras nos da la idea del gasto cada día, ¿verdad? Y el color, el restaurante a quien le habían comprado la comida. Pues digamos, a través de ese gráfico se argumenta que el gasto pues había sido excesivo, ¿verdad? Y esto otro, digamos, como de alguna manera, como de resumen, lo importante es que la infografía sirve para contar historias o para comunicar ideas y conceptos. Y aunque la base de diseño es importante, es decir, cómo luce, cómo está distribuido todos los elementos, digamos, en un doble página o en un determinado espacio, lo principal es que tengamos algo interesante o importante que contar con el gráfico. Si por favor avanzamos, licenciado. Ahora bien, en cuanto a cómo se hace una infografía, aquí les traigo un ejemplo y vamos a ver si nos da tiempo para algunos otros detalles en cuanto al cómo se hace la gráfica. Si tuviéramos que resumir paso a paso, podríamos decir a grandes rasgos que primero se elige un tema o se tiene una idea del tema, luego hay una investigación del tema, ¿verdad? Lo más a fondo posible, en cuanto a el tiempo lo permita, ¿verdad? Luego hay una fase de bocetaje o planeación, luego hay una parte de edición. No necesariamente es el orden correcto, porque se pueden ir, digamos, como mezclando estas fases o sucediendo al mismo tiempo unas con otras. Ya luego van a ver en el ejemplo que les traigo de que sí hay una cierta como mezcla, ¿verdad? Pero a grandes rasgos es esto. Luego de la edición se hace un arte final. Este arte final, digamos, pensado más que nada en el trabajo ya fino, ¿verdad? En el trabajo ya que se hace en computadora con ciertos programas. Y por último, antes de la publicación, pues hay una fase de revisión y corrección por parte del editor o las personas encargadas de la sección donde se va a publicar, ¿verdad? O del periódico, de la parte esta de, digamos, de evitar en lo más posible, aunque siempre sale más de alguna falta ortográfica, ¿verdad? O evitar en lo más posible alguna, digamos, mala redacción, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego, pues, la fase final, que es la publicación. Muy bien, y aquí en algunos ejemplos concretos, digamos, esto es en cuanto al bocetaje y la planeación. A mí me gusta mostrar esto porque fue una de mis primeras infografías en las que pude, digamos, practicar esto a conciencia. Y comprobé que teniendo una buena investigación se puede hacer un buen boceto y vean ustedes el arte final siguiendo, digamos, ese procedimiento. Es muy parecido, ¿no? Por favor, licenciado, si puede. Y este es un caso específico. Aquí tengo una imagen de cuando fuimos, digamos, con unos compañeros que también fueron asignados a esta nota, que era la de contar, ¿verdad? Aspectos o detalles acerca de la, digamos, de este tema de la malformación mal llamada labio leporino, ¿verdad? Pero lo que es labio y paladar hendidos, ¿verdad? En términos, digamos, más precisos. Y lo que estoy haciendo aquí, aparte de investigar, como ya vieron en la fotografía que estaba hablando con una odontóloga, gracias, licenciado, ella me está explicando cómo se hace una prótesis, ¿verdad? Que se coloca en el cielo de la boca de los niños que tienen esta malformación en el paladar. Y me está explicando cómo se hace esta prótesis para lograr, digamos, alimentar adecuadamente a estos niños y, digamos, que no tengan el problema de que su lechita, digamos, o lo que ellos ingieran más líquido que otra cosa, ¿verdad? Invada, digamos, la fosa nasal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que se mantenga ese alimento, digamos, en la cavidad bucal y que no haya ese derrame, ¿verdad? Y
Esto, digamos, me lo estaba explicando ella, que es una forma como de prepararlos también para la cirugía, ir como acomodando todos los tejidos, ¿verdad? Y yo estoy haciendo como estos apuntes mientras ella me está contando, ya estoy yo pensando, muy a lo Leonardo da Vinci salvando las distancias, por supuesto, ¿verdad? Y sus bocetos, ¿verdad? Sus cuadernos de notas, estoy aquí colocando textos e imágenes, ¿verdad? De lo que yo voy investigando el tema. Si por favor nos desplazamos a la siguiente. Este otro también, en donde voy tratando como de bocetar o de establecer cómo voy yo a distribuir esos elementos en un doble página, ¿verdad? Del periódico. La parte del bocetaje. Y aquí uno de los bocetos ya los monté, digamos, en la computadora, ya estoy trabajando parte del arte final. Tengo textos y tengo ya el boceto atrás. Muchos de los textos de las gráficas prefiero yo mismo redactarlos, ¿verdad? Porque, digamos, yo voy, digamos, como enterándome más del tema. Creo yo ser la persona más indicada como para expresarlo brevemente. Y este es el ejemplo en cuanto a la ilustración, ya hablando del arte final. Me parecía a mí en su momento que era un poco chocante, ¿verdad? Tomarle una fotografía a un niño que tuviera esta malformación. Y me di a la tarea de hacer una reconstrucción a través de un fotoarte, un fotomontaje, para luego presentarlo en forma de ilustración. Aquí hice un montaje de una ilustración que encontré, donde se muestra el paladar y el labio. Y sobre ese fotomontaje yo hago un dibujo a lápiz. Si por favor amplía, disculpe, licenciado, un poquito el... Ahí está. Gracias. Yo hice, digamos, un calcado y un trabajo más artístico, porque la idea mía es como presentar esa ilustración un poquito más cálida, ¿verdad? Y no cruda como lo puede ser una fotografía de un niño que tenga esa malformación. Sí, por favor, sí. Y aquí estoy en la computadora, ya escaneé, digamos, los dibujos y ya les estoy dando un poco de color basado en las fotografías y en el fotomontaje. Y aquí estoy combinando, digamos, las fotografías que tenía como fotomontaje y los textos, porque, digamos, en ese caso ya me están pidiendo un avance de lo que tengo, ¿verdad? El editor encargado para revisión. Y aquí está, digamos, aparte de la revisión del editor, hay unas anotaciones que ustedes pueden observar de los expertos que a mí me habían explicado sobre la malformación, que eran odontólogos, eran médicos, ¿verdad? Gracias, licenciado. Y este es el arte final. Si puede. Ya como se publicó. Que al final terminamos haciendo dos artes, ¿verdad? Que iban a publicarse 2 días distintos. Un arte que explicara en qué consistía la malformación y la otra doble página que explicara en qué consistía la corrección de esa malformación o la cirugía, tanto en labio como en paladar. Y pues de las satisfacciones que tiene este trabajo es que pues a veces nos dan diplomas, ¿verdad? Porque les gustan las publicaciones. En este caso, la fundación nos llevó un diploma a los compañeros y a mí en agradecimiento, ¿verdad? Por la difusión de esa nota. Y algunos otros aspectos, vamos a ver cómo estamos en tiempo, creo que vamos bien. Digamos, si tuviéramos que preguntarnos sobre la información y la forma, ¿qué es lo más importante de las dos? ¿Qué comunica un gráfico? ¿Cuánto texto tiene? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En qué programa se hace? Pues aquí, digamos, trato yo como de responder esas preguntas. En cuanto a la información y forma, me gusta a mí mostrar este trabajo, que es como a los 20 años de la firma de la paz, contar algunos de los aspectos del conflicto armado interno. Y me gusta mostrarlo porque este trabajo me enseñó a mí que es más importante la información que cómo luce la información.
Yo me acuerdo que estaba en el trabajo cuando llega un guardia de seguridad y me dice, yo no sé si usted hizo esta infografía, me dice, pero mire, es lo más completo que he leído acerca del conflicto armado interno, me dice el guardia. Ahí estaba todo, me dice, había un mapa de donde fueron, digamos, los enfrentamientos más importantes del conflicto, ahí estaban todos los, digamos, las personas, ¿verdad? Las víctimas, los presidentes o los gobiernos que hubo mientras duró el conflicto armado, etcétera, etcétera. Y eso me enseñó a mí que no importa cómo luce el gráfico, sino lo más importante es que hayan lectores interesados en el tema, en la información y que la lean, ¿verdad? Eso en cuanto a información y forma, es más importante la información que la forma. Obviamente uno tiene que tener el cuidado de que la información esté presentada lo mejor posible. También en cuanto a la información, como cualquier nota periodística, digamos, un trabajo de infografía debe responder a las famosas 5 W del periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Verdad? Obviamente la W por cómo se escriben esas palabras en inglés, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo concreto. ¿Verdad? Aquí lo que estamos contando es en qué consistía este famoso ferrocarril de los Altos, del que se conoce más una pieza de marimba, ¿verdad?, que el propio ferrocarril de los Altos. Y pues aquí estoy contando algunos aspectos como que fue un tren eléctrico, ¿verdad? El primer tren eléctrico de Guatemala y creo que de Centroamérica también. Y algunos otros aspectos que aquí lo vamos a ver digamos, respondías estas preguntas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? En el gráfico, ¿verdad? Si regresamos, por favor, disculpe, Elica, al inicio. En cuanto al qué, por favor, en la siguiente, disculpe. En cuanto al qué, digamos, en un gráfico siempre va a haber, digamos, una especie como de introducción al tema, como una explicación de contexto, ¿verdad? Y es lo que se pretende aquí con esta nota introductoria, explicar en qué, de qué va este gráfico, ¿verdad? Aunque se puede inferir viendo la ilustración, ¿verdad? Pero digamos básicamente con el titular y la introducción. Luego la siguiente diapositiva, ¿cómo era ese objeto del que hablamos en el gráfico, ¿verdad? ¿Cómo era ese ferrocarril eléctrico, ¿verdad? Y aquí se explica en la ilustración, ¿verdad?, cómo es que se proveía de electricidad. Y si queremos responder el dónde en la infografía, podemos utilizar como auxiliar mapas, ¿verdad? Y ustedes ven ahí en el mapa, digamos que hay un trayecto que es el recorrido del tren de la costa sur hacia Quetzaltenango, ¿verdad?, y otros aspectos. Si queremos responder el cuándo, se puede responder a través de una cronología. Y aquí estoy contando el desarrollo de ese proyecto durante los gobiernos que sucedieron, ¿no? Si queremos responder quiénes, igual mediante, ¿qué sería? Bustos o fotografías, ¿verdad?, de los personajes y textos, podemos responder quiénes son los protagonistas de esa historia. Y en cuanto a qué comunica una gráfica, digamos, de un hojazo o por simple vista podemos, digamos, hacernos la idea de qué va el tema. Yo con ver esta ilustración así como plástica, ¿verdad?, es una ilustración que se hizo en plastilina o plasticina, como ustedes quieran decirle, ya puedo, digamos, inferir de qué tema se trata, ¿verdad? Y efectivamente se trata sobre la historia de la goma de mascar, ¿verdad?, cómo es que se elabora una goma de mascar y algunos otros detalles, como por ejemplo, quién es el mayor consumidor de gomas de mascar del mundo y cómo se elabora industrialmente. Hay una cronología. Arriba, vean ustedes de qué forma está expresada gráficamente esa cronología con un chicle estirado, ¿verdad?, y algunos otros detalles. Entonces, en cuanto a la forma también, la infografía así de un primer ojo puede expresar o puede comunicar el tema. Por favor, si puede. Gracias. Una infografía también se puede
ilustrar mediante una fotografía. Si le da un poquito menos, gracias. Vean, por ejemplo, este tema, que es, digamos, a lo que pasa químicamente en nuestro cuerpo cuando nos besamos, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se besan o cuando alguien se besa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo humano químicamente? ¿Verdad? Utilizando una fotografía de una escultura famosa y colocar ahí, digamos, todos estos aspectos que queremos contar del tema, ¿verdad? O este otro que es un tratamiento, digamos, más manual, más artesanal, mediante dibujos, ¿verdad? Dice, esto de lo que trata es de la catación de vino, ¿verdad? Y algunos de sus aspectos, qué tipos de vino hay, cuáles son los países mayores productores de vino, ¿verdad? ¿Qué aspectos del vino, cuando se prueba el vino, qué aspectos se deben tomar en cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que explica el gráfico. O este otro tipo de gráficos, ¿verdad? Que es una imagen satelital, este último, para explicar detalles, digamos, de un volcán, ¿verdad? Y solo con ver la imagen satelital yo puedo inferir que la información que me cuenta, ¿verdad? Esto en cuanto a qué comunica el gráfico. Es una información de tipo geográfico, ¿verdad? De tipo de naturaleza. Y yo me voy haciendo como la idea al ver la imagen satelital que lo que me cuentan aquí es totalmente cierto, ¿verdad? Que tiene una base geográfica, una base cartográfica, ¿verdad? Si seguimos, por favor. En cuanto a la cantidad de texto que debe tener un gráfico, este es un ejemplo extremo, si seguimos al siguiente slide, de un gráfico de un infografista inglés, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice paso a paso? ¿Cómo es que se arma una calabaza de Halloween, ¿verdad? Pero sin texto, ¿verdad? Y en cuanto a la parte de texto, digamos, un gráfico debe tener un titular, debe tener una entradilla o introducción al tema, debe tener también subtitulares. Si por favor nos desplazamos hacia abajo, perdone, licenciado. Debe tener cuerpos de texto, ¿verdad? Que son estos pequeños textos, ¿verdad? Más pequeños, ¿verdad? Debe tener fuentes informativas. Aquí ven ustedes que está señalada esta parte donde lo que hace es consignar las fuentes informativas, lo que hace es colocar los nombres de los expertos que le dieron la información al infografista, o las dependencias que consultó, los libros que consultó. Ahí mismo están escritos los nombres de los autores de este trabajo. ¿Por qué se coloca esto? Porque entonces ya se sabe quién es el responsable, digamos, de hacer este trabajo, ya sea que lo ha hecho mal o bien, ¿verdad? Y en cuanto a imágenes, ¿verdad? Los dos grandes grupos, textos e imágenes. En cuanto a imágenes, una infografía puede tener ilustraciones, puede tener fotografías, puede incluir diagramas, puede incluir viñetas, que es este tipo como de representación gráfica un poquito más elaborada, no tan abstracta como lo puede ser iconos, que también los puede tener, ¿verdad? Y en cuanto, digamos, cuánto texto y cuánta imagen, ¿verdad? Cada uno, digamos, cuánto ocupa en el espacio de un gráfico, les quiero presentar esto. Yo creo que esto va a ser lo último por tiempo. Si por favor me aleja un poquito la diapositiva. Gracias. Yo lo que hice es con este gráfico hacer una especie como de disección, ¿verdad? Y separarlo por sus partes. Si se desplaza, ajá. Y aquí dejé solo la parte ilustrativa,
y luego voy. Y aquí voy señalando, digamos, el espacio que ocupa la parte ilustrativa y la parte textual, ahí en amarillo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, si regresa, por favor, Lick, así rapidito. Si se dan cuenta, es más el espacio que ocupa la ilustración que el espacio que ocupa el texto. Y si tuviéramos que hablar de cantidades, podríamos hablar un 60-40. Gana el espacio que ocupa la ilustración en cuanto al espacio que ocupa el texto. 60-40, ¿verdad? Y si quiere lo dejamos por ahí, Lick, para que haya espacio, digamos, como para preguntas, si las hubiera, con mucho gusto. Perfecto, perfecto, Ángel. Creo que nos da chance de unos 2, 3 minutos y de ahí dejamos unos 5 minutos para algunas preguntas, por si usted tuviera algo ahí todavía. Perfecto. Si quiere le seguimos aquí entonces esta parte del cuánto tiempo. Sí, ¿cuánto tiempo se emplea, digamos, para hacer un gráfico? Yo aquí tengo un cronograma de trabajo, si fuera tan amable. Este cronograma de trabajo lo hicimos para un proyecto de 2009, que era también una especie de armable. Y si se dan cuenta ustedes, teníamos pensado hacer este proyecto de marzo a septiembre. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses. Perdón, Eli, solo le quería molestar con el cronograma, sí. Y digamos, la parte de la investigación la pensábamos hacer de marzo a mayo. El bocetaje final, luego de investigar, hacer el boceto, hacerlo en abril, hacer los artes finales de cada una de las 10 entregas que formaban este póster, de mayo a julio. La revisión, hacerla casi en simultáneo con el arte final, julio-agosto. Y este iba a ser un póster que se iba a publicar en septiembre con motivo del mes patrio, ¿no? Vean ustedes que serían 7 meses para hacer este proyecto. Al final se nos fueron traslapando las fases y fue un proyecto que les digo, nos llevó 6 meses, ¿verdad? 10 dobles páginas que lo que hacían era contar la historia del país en láminas educativas. Es un proyecto de 6-7 meses. Este otro proyecto que consistió en hacer 12 dobles páginas también, pero digamos a diferencia del de arriba que eran 8 personas, este fue hecho solo por mí, solo por una persona durante 8 meses, ¿verdad? No esta lámina, sino eran 12 láminas iguales de los 12 estadios del Mundial de Brasil 2014. 8 meses haciendo 12 láminas. O este otro proyecto, que es un proyecto de 3 meses de trabajo. Eran 5 láminas, dobles, 2 dobles, ¿verdad? 5 dobles páginas, solo que en vertical, ¿verdad? Lo que contaba era este proceso de extracción del oro, ¿verdad? El cual ejecutaba una minera en el occidente del país. Y luego este otro trabajo, que lo que contaba era la tragedia que ocurrió este derrumbe que hubo en el Cambrai, que pues dejó soterrada varias casas, ¿verdad? Y hubo también varios fallecidos, ¿verdad? Este trabajo sí se hizo de un día para otro. Es un trabajo realizado en una jornada laboral del día. Estamos hablando de unas 8 horas dentro de 3-4 personas. Ahora, en cuanto a en qué programa se elaboran las infografías, y esta sí es la parte final, se pueden hacer infografías, digamos, aparentemente sencillas en su manufactura, como esta, que se hizo en un programa de ilustrador, en el programa Adobe Illustrator, ¿verdad? Como se conoce, con trazos de ilustrador, ¿verdad? O esta otra gráfica, que se hizo utilizando varios programas. Se utilizó, digamos, Adobe Photoshop, se utilizó Adobe Illustrator, se utilizó Adobe InDesign, y se utilizó un programa
en 3 dimensiones como es Autodesk Maya, ¿verdad? Y pues es todo. Ojalá tengan preguntas y con mucho gusto voy a tratar de responderlas. Muchas gracias, Ángel. Justo en tiempo. Vamos a dar un par de minutos por si los compañeros tienen alguna duda sobre lo que han escuchado. Adelante, Osvaldo, le escuchamos. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días también a todos los compañeros. Pues la verdad, muy interesante todo este tema de las infografías. Siempre llaman la atención en un periódico, ¿verdad? Y yo siempre he visto las infografías de nuestro diario. Pues qué bueno conocer a la persona que lo hace. Mucho Y gusto. tengo una duda. Yo estaba viendo que todo, me imagino, lo trabaja por medio de bocetos cuando hace la parte de la investigación y la visita al lugar o a la persona que le brinda la información, ¿verdad? La fuente. Eh, Considero usted que sí es necesario siempre hacer esa parte del boceto para, pues sabemos personas que no se nos da el tema del dibujo, ¿verdad? Entonces, por eso lo preguntaba y me gustaría saber su opinión. Sí, gracias por la pregunta, mucho gusto. No soy solo yo quien trabaja ahí, ¿verdad? Habemos otros, ¿verdad? Pero igual les voy a contar. Sí, el boceto yo lo recomiendo, puesto que nos sirve como para establecer, digamos, el espacio que va a ocupar una información principal, una información secundaria, y digamos, me va dando a mí como la idea de cómo resolver el gráfico. Eso lo practico yo, ¿verdad? Y lo recomiendo. Hay casos, digamos, cuando son trabajos como el que les mostraba que son trabajos del día a día, que a veces, digamos, ya esa idea de cómo resolverlo, digamos, uno ya lo tiene de tanto practicarlo, lo tiene en la cabeza, ¿verdad? Entonces, y si lo resuelve, digamos, en un programa 3D, ya lo que hace uno es nomás como buscar el mejor ángulo, ¿verdad? Porque es una escena, es decir, no voy, digamos, como a invertir tiempo en configurarlo en una hoja de papel con un lápiz, ¿verdad? Construyo el escenario y ya en el programa 3D busco el mejor ángulo, ¿verdad? En el caso de un gráfico que sea del día a día, ¿verdad? Esa es la forma de trabajarlo. Pero sí es recomendable bocetar, y para bocetar no necesariamente se necesita, digamos, que sea uno un experto dibujante, puede hacer solo muñequitos, ¿verdad? Así de aquellos de palitos, un palito para el torso, otro palito para cada uno de los brazos o las extremidades. Es decir, el objetivo del boceto no es hacer un buen dibujo, un dibujo acabado, sino más bien configurar los espacios, ¿verdad? Ordenar la información, etcétera. No sé si eso responde a la pregunta, Osvaldo. Sí, muchas gracias. A Sí, la orden, esa duda era la que tenía. Muchas gracias, muy amable. a la orden. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta o algo que decirle a nuestro amigo Ángel García? No, todo quedó claro. A ver, ahí está. Vamos con Luis Pedro Esdras. Luis Pedro y terminamos con Esdras. Adelante, compañero, les escuchamos. Hola, buenos días. Mucho gusto, señor Ángel. A la orden, señor. Gracias por su disertación acá. Pregunta, usted es periodista, ¿no? Yo soy licenciado en infografía, pero a los compañeros a veces no les gusta, pero me considero periodista, de corazón. Experiencia. Sí. No sabía la existencia de esa licenciatura en infografía, pero bueno, al parecer existe y es muy bueno, pues, o sea, veo que hace unos excelentes trabajos. Pero entonces sí se considera periodista en el sentido de que, pues, veo que usted también hace la investigación, como que redacta la información, y pues eso es básicamente periodismo, ¿verdad? Sí, sí, fíjese, Luis Pedro, que
Hace muchos años yo fui a una capacitación en San Salvador. Venía un gurú de la infografía, es un español que se llama Alberto Cairo. Y él ha ido por el mundo como evangelizando, digamos, a las redacciones, en el sentido de que el infografista no es simplemente vamos a ver, alguien que ejecuta el antojo gráfico de un editor, ¿verdad? Sino más bien debiera ser considerado como un periodista visual. Lo mismo que es considerado periodista alguien que toma fotografía periodística, ¿no? Y que el trabajo del infografista, digamos, no es inventarse una determinada escena, sino es, de acuerdo a la información, reconstruir ese hecho, ¿verdad? Siempre basado en fuentes informativas o en un determinado texto o una determinada investigación. Entonces, él como que trató como de meter ese concepto, ¿verdad? De que no vieran a los compañeros de infografía como alguien que solo hacían los dibujitos, ¿verdad? Sino que lo vieran como como un periodista, ¿verdad? Que también estaba tratando como de entregar al lector del periódico una información basada en hechos, ¿verdad? Entonces, yo desde ese momento me considero periodista, aunque no estudié para tal, pero digamos, sí me sé todos los procesos y hago un proceso periodístico. De hecho, yo me autocalifico como periodista visual. Ok, gracias Ángel. Vamos a terminar por tiempo y le pedimos brevedad ahí a Esdras, creo que estaba levantando la mano. Adelante, Esdras. Gracias, muy buenos días, licenciado, señor Ángel García. Así de forma breve, ¿verdad? ¿Qué recomendación nos daría a nosotros que quizás no tengamos esa experiencia para elaborar estos grandes diseños y sobre todo, pues que no tampoco nos hemos dedicado a estudiar tanto para eso, pero sin duda alguna es una parte fundamental de nuestro trabajo como periodistas? ¿Qué recomendación usted nos daría ya como una conclusión final? Muy bien, gracias, Edras, muy amable. Pues digamos que yo creo que lo más importante de ser periodista, ya sea gráfico, ya sea, digamos, de video, ya sea de alguien que escribe la nota y la publica textual, ¿verdad? Es que el ingrediente principal que no hay que perder es la curiosidad, ¿verdad? Y cuando va uno, digamos, a la fuente periodística, preguntar lo más posible, porque digamos que a partir de ahí es que uno construye, ya sea lo textual, lo gráfico, y ese puede ser a lo mejor la deficiencia, ¿verdad? En las publicaciones, ¿verdad? Porque se da cuenta uno que a veces no están como demasiado investigadas. Entonces, yo la recomendación que les daría a ustedes que comienzan es justamente eso, ¿verdad? E indaguen lo más posible en los temas que van a tener a su cargo. Eso sería. Ok, perfecto. Gracias, gracias Ángel. Creo que eso responde un poco también la pregunta ahí de Jacqueline en el chat, ¿verdad? Que iba por esa línea. Bueno, en nombre de mis compañeros estudiantes, Ángel, muy amable siempre por su tiempo, por su colaboración y por su disposición para con nosotros. Les cuento, compañeros, ya creo que es el tercer, cuarto año que Ángel nos colabora, tanto con los compañeros del sábado como con los de la noche, así que pues eso es de reconocerlo, ¿verdad? Así que reitero las gracias, Ángel, y seguro no va a ser la última, ¿verdad? Siempre vamos a tener estos espacios para que los compañeros tengan esa oportunidad de alguien que pues se mueve en esto, ¿verdad? De la infografía ya en la práctica como tal. Así que muchas gracias, Ángel. A la orden, un gusto conocerlos. Gracias, gracias compañeros, y nos robamos ahí un minuto del otro curso. Espero que igual les den unos 3, 4 minutos ahí de tiempo para esperarlos. Cuídense mucho, compañeros. Recuerden reportaje, hoy por la tarde se vence el tiempo y examen parcial el próximo sábado. Cuídense, chao. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick.